The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bueno, buenas tardes, bueno, y buenos días para otros y buenas noches para otros también, dependiendo de dónde se conecten. Mi nombre es Kenneth Ureña, les voy a estar sirviendo como moderador para esta charla. Hoy vamos a estar hablando acerca de DAX, Data Analytics and Expressions. Hubo un error en el texto que se puso para la charla, pero para que sepa que el tema que se va a estar tratando es DAX, Data Analysis Expressions. Cuento con la compañía o quien va a estar hablando acerca del tema. El speaker es Marco Tulio Gómez. Marco es guatemalteco, un buen amigo de Guatemala. Es consultor en inteligencia de negocios para soluciones computarizadas, Solcom. También trabajó en el CRM y la parte comercial como Intelligence Leader en Kimberly Clark, en Guatemala. Arquitecto de soluciones de SaaS para Tigo Guatemala y gerente de operaciones en CADS, SA Grupo Tecom. Cuenta con varias certificaciones y maestrías en tecnologías de información. Lo pueden contactar en el LinkedIn que tiene acá en la ventana, o en el Twitter o en el Facebook. Cualquier consulta que tengan con él. Marco, como siempre, para nosotros en la virtual y en las 24 horas es un gusto tenerte acá. Nada más un par de anuncios. Por favor, si pueden, las preguntas las vamos a estar poniendo en el panel de preguntas, y todas las charlas que estamos teniendo las 24 horas se graban y las vamos a subir al canal de la virtual. Entonces ahí van a estar publicadas para que las puedan acceder cuando necesiten. Como te decía, Marco, de verdad un gusto, como siempre, tenerte acá. Muchísimas gracias por dedicar el tiempo de compartir tu conocimiento con todos aquí en la comunidad, y como siempre, bienvenido. Todo tuyo. Bueno, gracias Kenneth. Muy buenas tardes, días, noches a todos, según en donde estén. Vamos a hablar un poco sobre DAX, que son las Data Analysis Expressions. Es un lenguaje de consultas creado por Microsoft más o menos en el año 2009. Es un lenguaje orientado a funciones, entonces pues no tenemos las características de un lenguaje común de programación, sino que todo se basa en llamar a una función y pasarle una colección de datos, y lo que nosotros solicitemos que se ejecute, pues va a interactuar dentro de todos los datos que vayan en esa colección. No tenemos funciones definidas por usuario, pero eso no le resta poder al lenguaje. DAX es el lenguaje para realizar consultas en todo lo que tiene que ver con modelos tabulares de análisis services, en modelos de Power BI o soluciones de Power Pivot. Bueno, para aquellos que no tengan el conocimiento previo de que es un modelo tabular, vamos a ponerlo en unos términos bastante sencillos. Es un modelo de datos OLAP. Nos da todas esas facilidades de conectar a muchos usuarios, de tiempos de respuesta muy cortos. Su diferencia con los modelos multidimensionales de análisis servicios, por ejemplo, es que los tabulares están en ramas. Su enfoque es muy parecido a lo que la teoría nos identifica como una base de datos columnar. Al ser una base de datos columnar y aplicarle técnicas de compresión de datos, entonces alcanzamos muchos niveles muy altos de compresión. Por lo tanto, podemos tener muchísimos datos en una RAM relativamente aceptable. Otra cosa, los modelos tabulares son muy rápidos. Tenemos respuestas de milisegundos. Eso es porque están en RAM. Normalmente cualquier solución tabular, Power BI, Análisis Services o Power Pivot, tiene respuestas bastante veloces. ¿Por qué es esto? Bueno, es por lo que Microsoft llama su Vertipack Storage Engine.
Ahí pues, nos vamos a enfocar, la gráfica que tenemos en pantalla hace referencia al Business Intelligence Semantic Model que promueve Microsoft, y específicamente por ser el tema de DAX nos vamos a enfocar en modelos tabulares. Cuando son Vertipack, quiere decir que estamos haciendo un import de los datos hacia este modelo de almacenamiento, y la otra opción son los Direct Queries. Pero los Direct Queries no nos dejan explotar todas las características de datos. ¿De qué se trata el Vertipack Storage Engine y por qué nos da la compresión y el volumen de información en memoria? Pues es una simple diferencia del enfoque de cómo se gestiona el almacenamiento. Cuando vemos un almacenamiento basado en filas, lo que tenemos es que una página de datos contiene información de un registro completo, por lo tanto, pues vienen todos los atributos que tengamos en ese registro de la tabla. Entonces, si seguimos el ejemplo que está en pantalla, si yo quisiera tener un conteo de cuántos códigos diferentes hay en esta tabla, yo tengo que leer 3 páginas, asumiendo que nuestra capacidad de almacenamiento son 2 páginas, 2 registros por página. Cuando yo hago ese mismo diseño sobre un modelo columnar, resulta que en unas páginas yo almaceno información solo de uno de los atributos que existen. Entonces, pues en una lectura de página yo tengo mayor cantidad de datos de la misma columna. Eso, en nuestro caso, en soluciones de inteligencia de negocios, nos facilita o nos agrega esa característica que nos da velocidad en un acceso a la página, sea cual sea el medio de almacenamiento. Pues esto podría estar en disco, vamos a recuperar más datos. En el caso de Microsoft, con los modelos tabulares, todavía nos está dando un agregado de que está en RAM. Luego se aplica lo que conocemos como un run length encoding, en donde pues, se toman los diferentes valores que hay en una columna y a cada uno se le asigna un valor. Y el run length encoding lo que busca es la menor cantidad de bits para representar ese valor. Entonces, en lugar de almacenar el string marca 01, marca 02 o marca 03, está almacenando 2 bits, 00, 01, 10. Eso genera una compresión sorprendente en datos que se repiten mucho. ¿Qué sucede cuando tenemos datos que no se repiten, que su cardinalidad es muy alta? El proceso de run length encoding detecta que no va a tener mucho éxito en la compresión y entonces simplemente copia la columna. Esto es un poco para que tengamos el preámbulo de cómo es que llegan los modelos tabulares, de cómo es que se accede a la información, y si algún día tenemos que hacer alguna optimización, que tengamos aunque sea una pequeña introducción a esto y que sepamos qué cosas buscar, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco de DAX en acción. En la presentación ustedes van a contar con una colección de expresiones de DAX sobre un modelo que vamos a publicar. Y ahorita en el resto de la sesión lo que estaremos haciendo es implementando cada una de estas funciones dentro de una solución de Power BI que vamos a construir aquí junto con ustedes. Yo voy a cargar este Excel. Tiene más o menos unas 270,000 filas. Vamos a hacerle un tiempo mientras hace la carga.
En este caso, lo que sucede mientras que se está procesando los queries, como dice la ventana, aquí se está aplicando todo el tema de la compresión, de subir los datos al storage engine de Vertipack, el análisis de cardinalidad, todo lo que hablamos en los slides anteriores, se, se está ejecutando ahorita, y esto es lo que nos da como resultado ya el modelo poblado en Power BI. Terminó la carga de información. Yo necesito hacerle un manejo aquí a los datos para que podamos hacer todos nuestros ejemplos con el Time Intelligence. Tengo algunos registros duplicados y filas en blanco dentro del Excel, entonces los estoy eliminando. Ya, ya tengo mi modelo completo. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen cuando estamos hablando de temas de cálculos con DAX es: ¿qué debo seleccionar? ¿Debo seleccionar una métrica o debo seleccionar una columna? La principal diferencia entre estos dos es que uno sí llega a ocupar un espacio de almacenamiento. Yo voy a marcar acá la tabla que se llama importación, y si ustedes ven, en el momento que yo le digo crear una nueva columna, visualmente yo ya tengo acá que está ocupando algo dentro de la tabla, que se está agregando. También esa columna me va a ocupar memoria RAM, y el cálculo que yo defina dentro de esta columna se va a ejecutar para todas las filas que estén en esta tabla sin ninguna distinción. Entonces vamos a hacer nuestra primera columna muy básica. Vamos a llamar total. Y las expresiones de DAX, lo que está antes del signo de igual es el nombre de la columna o la métrica, y lo que está después del signo de igual es la forma en la que se realiza. Entonces yo les digo total del impuesto más el valorcito. Y entonces ahora la columna se llama total y está agregada a mi tabla original, en donde yo ya tengo el resultado. Este es uno de los cálculos más simples que podemos hacer. Como les decía, esto está ocupando memoria RAM y se calculó una vez para cada fila que está en la tabla. Si yo defino una métrica, le voy a llamar a la métrica total gen para que identifiquemos que es una métrica. De inicio yo ya veo una gran diferencia. Yo estoy declarando la métrica y no sucedió nada a nivel de la tabla. Es decir, esto que yo estoy escribiendo es pura metadata. No está ocupando RAM, pero sí me va a demandar algún consumo de CPU al momento de utilizar, porque el cálculo se tendrá que realizar considerando todas las filas que estén involucradas en la consulta. Yo le puedo decir total es igual a, en este caso le voy a decir que es una suma. A las métricas les tenemos que decir cómo se realiza el cálculo. Entonces, es una suma de la columna que se llama valor sí, más la suma de la columna que se llama impuesto. Bueno, tengo mi métrica. Tengo mi métrica y
puedo usar las dos. En este caso no vamos a percibir mayor diferencia, las dos nos van a estar dando los mismos resultados. La diferencia es que una está almacenada dentro de mi memoria RAM y la otra se está calculando el tiempo de ejecución. Otra cuestión, ambas se van a ir adaptando al entorno que tengan alrededor, filtros y todo lo demás. Y entonces, cerrando el concepto que les quería trasladar, ¿cómo defino si uso una métrica o una columna? Para empezar, casi siempre cuando sean cuestiones numéricas, vamos a preferir utilizar una métrica. Cuando necesitemos agregar un criterio para filtros, para usarlo en un slicer o algo que yo quiero ver en un eje de alguna gráfica, entonces es una señal de que necesito una columna. Las columnas, pues, como ya les he dicho, son parte de mi tabla y yo las puedo usar como cualquier otro campo. Las métricas solo me van a servir como expresiones numéricas dentro de los campos. Hagamos una columna con fines de clasificación, por ejemplo. Pensemos que queremos diferenciar los vehículos que pagaron arriba de 5,000, en este caso, yo estoy en Guatemala, entonces son 5,000 quetzales lo que dice el dato. Vamos a poner esta clasificación. Y entonces yo voy a hacer una columna que tenga si mi impuesto es mayor de 5,000, vamos a hacer solo dos clasificaciones. Le voy a decir mayor de 5,000. Y si el impuesto, o caso contrario, ¿verdad? El impuesto es menor o igual de 5,000, le voy a decir menor o igual de 5,000. Entonces, esta es una columna. Me faltó un comilla. Esta es una columna que quedó agregada a mi tabla. Y para cada fila está haciendo la evaluación del impuesto para decirme en qué grupo, en cuál de los dos grupos queda. En este caso, yo puedo usar mi columna que se llama clasificación de impuesto como un filtro. Y voy a poner acá como un slicer. Voy a agrandar un poco el campo. Entonces yo tengo los dos valores que están presentes en esta columna, que son la clasificación de impuesto, y cuando yo marco alguno de los dos, se ve un cambio, pues si no se logra ver por el tema de la resolución de la pantalla. Voy a poner aquí ya tengo la suma. Vamos a poner como el cálculo. Aquí está la cifra. Según el valor que yo selecciono arriba, va cambiando la cifra. Mi slicer está funcionando como debe ser y aplicándose dentro de la tabla a partir de mi expresión. Les decía, como filtros o como un criterio de slicer, es un indicador de que tengo que crear una columna. El otro indicador para crear una columna es si ustedes tienen que dividir la gráfica por algún concepto. Por ejemplo, acá, mi gráfica de barras ya me tiene dos pilas. Una dice cuánto suman los que están
pagando más de 5.000 de impuestos, y otra que me dice cuántos suman los que pagan menos de 5.000. Entonces acá yo estoy usando la columna calculada para hacer una clasificación de datos dentro de un eje en la gráfica. Si esta función yo no la podría hacer a partir de una métrica, no la podría utilizar en el slicer o en el eje. La métrica es la que me permite definir el alto de esa barra que estoy usando. Veamos otros ejemplos. Bueno, vamos a usar la participación. Vamos a hacer otra pestaña. Yo acá tengo tipos de vehículos. Le vamos a poner a un lado el impuesto recaudado. Vamos a darle el font para que pueda apreciar bien en sus pantallas. Y entonces me encuentro con la necesidad de decir cuánto pesa cada uno de estos valores dentro de mi total general. Eso es lo que llamamos una participación. La participación Power BI nos permite definirla desde acá. Yo le puedo decir que me muestren los valores como un porcentaje del gran total, pero en nuestro caso lo que queremos es construir todo esto a partir de expresiones de datos. Entonces vamos a generar una nueva métrica a la cual vamos a llamar participación. Y mi participación se define como la suma de la columna con la que estoy trabajando, en este caso es impuesto, dividido el total. Y para los que estamos haciendo nuestros primeros ejemplos de DAX, acá nos encontramos con un gran problema. Resulta que el motor que resuelve las consultas de DAX, al momento de estar procesando esta tabla, por ejemplo, la que tenemos en pantalla, él toma la primera fila y desconoce del volumen total que tiene la tabla o las cifras totales. En ese momento para el motor solo existe esta fila. Entonces si yo vengo y le digo, bueno, la suma del impuesto dividido la suma del impuesto, lógicamente mi motor de datos o mi consulta lo que me tiene que responder es 100 en todos los casos, porque él no sabe que hay más registros. En ese momento solo existen estos que me están formando este dato. Entonces yo necesito incorporar otra función de DAX en mi cálculo. La función se llama calculate. Y calculate lo que hace es que saca a la expresión de DAX, lo hace ir a buscar cifras o colecciones de registros más allá de lo que tiene en ese momento para resolver la consulta. Entonces yo le pido que haga un cálculo de la suma del impuesto y luego la expresión calculate me pide que le defina un filtro. Cuando ustedes encuentren este parámetro filter dentro de sus expresiones DAX, realmente lo que espera es una colección de filas. Puede ser la tabla completa, puede ser una parte de la tabla. Yo en este caso voy a usar otra función de DAX que se llama all, que lo que hace es retornarme todas las filas de una tabla y le voy a decir all importación. Repasando un poco, me va a hacer la suma del impuesto
y luego va a hacer un cálculo siempre de la suma del impuesto, pero considerando todas las filas que están en mi tabla de importación, o sea, buscando el total general que yo tengo en mi gráfica. Con este pequeño ajuste, ya vemos que todas las filas tienen los valores correctos de cuánto representa cada uno del gran total. Ya que hemos hecho este ejemplo, por ahí se nos ocurre ponerle unos cuantos filtros a nuestro DAX. Y por ejemplo, yo voy a seleccionar solo una de las aduanas. ¿Qué sucede con el cálculo que yo ya había hecho? Ahora, seleccioné aduana del Carmen y mi total en porcentajes me está dando 0.58%. Posiblemente ese no es el resultado que yo esperaba. ¿Por qué? Porque yo ya apliqué un filtro sobre esta tabla y el porcentaje de participación que me está entregando hace referencia a todos los registros que están en la tabla. Por eso es que me está regresando un porcentaje tan bajo. Si yo quiero corregir esto, y por temas del ejemplo, yo voy a duplicar la métrica de una nueva, a la cual voy a llamar participación 2. Simplemente tengo que usar otra función. Acá el problema es que cuando hace la suma de la tabla de impuestos, está ignorando el filtro que aplica el slicer. Entonces yo le puedo decir que use otra expresión, que está ahí, que es pariente del all, que se llama all selected. El all selected lo que hace es respetar el entorno en donde se está ejecutando la consulta. Si existen filtros, ya sea a nivel de slicer, a nivel de la visualización o a nivel de un cross filter que tengamos activo, se va a enterar que esos filtros existen y entonces va a realizar el cálculo de forma correcta. Yo voy a poner mi métrica que se llama participación 2 acá a un lado. Y ahora sí, la participación 2 me calcula sobre lo que yo tengo seleccionado en cada momento. Y la participación me hace el cálculo sobre el total de la tabla. Entonces, dos funciones de DAX muy importantes, el calculate y las variantes de all y all selected para definir el impacto de este cálculo. Bueno, dentro de todo lo que nos ofrecen los modelos tabulares o el poder que tiene DAX, está lo que conocemos como Time Intelligence. Y Time Intelligence pues, nos tiene una serie de funciones que nos permiten hacer cálculos de valores acumulados o hacer cálculos de periodos de tiempo equivalentes. También nos permiten la construcción de las famosas dimensiones de tiempo, pero ya de una forma dinámica y bastante más accesible para uno como usuario. Entonces vamos a revisar un poco de eso en los siguientes ejemplos. Vamos a empezar por definir un valor acumulado, una nueva métrica. Le vamos a llamar acumulado del mes y vamos a decir que el acumulado del mes
aplica la función que se llama total mtd del month to date, y acá le decimos el sum del impuesto. Eso es lo primero, la expresión que va a aplicar en todos estos registros, y después de esto le tenemos que informar hasta qué momento va a realizar el cálculo o qué fecha va a tomar como referencia. En nuestro caso, por la relación que construimos al inicio entre las tablas, podemos usar nuestra tabla de fechas con su campo que se llama fecha. Y entonces, acá la función automáticamente va a identificar el periodo de tiempo que tiene que acumular para darme el resultado. Ya está agregada. Ahora vamos a verla en acción. Como mi expresión de DAX hace referencia a la tabla de fechas en su campo fecha, yo tengo que involucrar ese campo en la consulta si espero tener el resultado del acumulado. Como ese es nuestro caso, vamos a ponerlo acá en la tabla. Solo que no con la jerarquía, sino que utilizando la fecha de forma simple. Y luego, como un punto de control, vamos a poner el impuesto aquí a un lado y vamos a aumentar un poco el fondo. Bueno, aquí yo ya tengo mis totales para cada día. Lo que nosotros hicimos hace un momento fue una métrica que hace el acumulado del mes. Entonces, para el primer día que tiene el registro, el acumulado coincide. Pero el segundo día ya tiene la suma del primer día y el segundo. Y así sucesivamente hasta que encontremos un cambio de mes. Cuando se registra ese cambio de mes, la función vuelve a acumular, vuelve a empezar esa acumulación. Entonces las reglas del juego son simples. Yo defino mi expresión de cálculo month to date, tomo algún campo tipo datetime como referencia para el cálculo, y ese campo es el que tiene que estar involucrado en mi consulta de alguna forma. De lo contrario, la expresión falla. Vamos a hacer otra variante del month to date utilizando el year to date. Solo que este es el acumulado del año. Y la expresión es exactamente igual, solo cambia el nombre de la función, que es total YTD o year to date, y toda mi configuración sigue exactamente igual. Vamos a ponerle el acumulado del año aquí a un lado, y si ustedes recuerdan, pues viene haciendo su cálculo igual que el month to date, pero cuando yo llego al mes de agosto, la acumulación continúa. Y así va a continuar durante todos los días hasta que yo tenga un cambio de año. En el momento que yo encuentre un cambio de año, como por ejemplo acá con el 2012, el acumulador vuelve a empezar de forma automática. Ya que tenemos esto armado, lo usual es que nos pidan comparativos contra periodos equivalentes. Entonces vamos a hacer una función, una métrica, perdón, que tenga el acumulado del mes anterior. Y entonces, pues ya nos conocemos todas las sintaxis, que es el total de TTL, el impuesto,
¿Hasta cuándo? Hasta alguna fecha que yo le tengo que mandar como referencia para el cálculo. La forma más fácil de jugar con el tiempo para que se mueva al mes, por lo menos con los escenarios que son acumulados, es usar la función que se llama date. Entonces yo le digo que a mi fecha, a la fecha que yo tendría como referencia, le agregue un negativo, o sea, el -1, eso va a forzar a regresar y luego selecciono el intervalo. Yo puedo hacerlo por mes, por día, por trimestre o por año. En este caso, pues, como aquí tenemos un comparativo contra el mes anterior. Vamos a ponerlo acá a un lado y nos vamos a ir al inicio de la tabla. ¿Qué pasa con las primeras filas? Las primeras filas, pues no tengo nada antes de este registro, entonces no puedo tener un acumulado. Pero tengamos presente que el acumulado al 8 de julio del 2011 era 254.753.000 fracciones. Y vamos bajando en nuestra tabla. Cuando llegamos al día 8 de agosto, encontramos que nos está reportando ya el acumulado del mes anterior, con la misma cifra que teníamos antes, los 254.753.000. Esto fue exactamente con la misma función de total today, simplemente estamos jugando con la fecha. Le estamos pidiendo que regrese un mes exactamente. Y ya que creamos esta métrica, entonces es obligación, o por lo menos funcionalmente nos lo van a requerir, crear la métrica de la diferencia. Para crear mi métrica de diferencia, yo me puedo apoyar en las métricas que ya existen. Entonces yo puedo hacer un llamado al acumulado del mes anterior. Perdón, vamos a corregir al acumulado del mes. Y le voy a restar el acumulado del mes anterior. Con esta redacción, al ejecutar la resta, si yo en el mes actual llevo un acumulado mayor que el anterior, la cifra va a ser positiva. Caso contrario, la cifra va a ser negativa. Pongo mi métrica de diferencia acá a un lado. Y entonces ya tenemos que mi acumulado del mes son 367.567.000. El acumulado del mes anterior son 254.753.000. Y eso es una diferencia de 112.814.000. Esa es la cifra de 100. Cuando ya tengo esto, normalmente la siguiente petición que voy a recibir es agregar un porcentaje a esa diferencia. Entonces voy a proceder con una nueva métrica y le voy a llamar diferencia porcentaje. Y esto es, voy a volver a usar mis métricas que ya tengo, la métrica de diferencia, dividido el acumulado de los métricas. Esta métrica será un porcentaje, se lo defino acá en su formato y ya lo puedo poner aquí a un lado. Entonces me dice que tengo un crecimiento del 44% contra el acumulado del mes anterior. Estos ya son datos cada vez más útiles a partir de unas pocas funciones de DAX. Ahora me encuentro con el tema de algunas divisiones en cero.
como hablamos hace un momento, no tengo un acumulado del mes anterior para los primeros registros. Y entonces en el cálculo me está saliendo esta etiqueta que dice infinito. Entonces necesito hacer un manejo de error. El manejo de error es una función que se llama ifError y yo simplemente le tengo que decir qué valor retorne si la expresión que está ahí genera error. Tenemos otra función que se llama blank, que va a regresar una celda en blanco y entonces ya tengo yo un reporte bastante más limpio. Cuando no se puede hacer el cálculo, no se realiza ninguna interpretación. No hay una cifra contra la cual comparar. Entonces lo dejamos así. Bueno, hasta aquí vamos con un poco de lo que es el Time Intelligence. No sé cuánto tiempo queda. Podemos seguir un poco más. Hola. Bueno, vamos a seguir, entonces no nos detenemos. Marco, es que estaba en mute. Bueno. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos bien, falta todavía como unos 13 minutos. Bueno, entonces sí me da tiempo Déjame te digo seguir. de preguntas. Por ahora tenemos una pregunta y un comentario. Así que estamos bien de tiempo. A ver. Vamos a hacer el ejemplo de la tabla de calendario y ya pasamos a las preguntas. Normalmente, los que ya tenemos algún tiempo en los temas de Business Intelligence, estamos acostumbrados a crear lo que llamamos la tabla de fechas o la dimensión de tiempo, como le quieran llamar. Esa dimensión lo que tiene es un registro para cada día de toda la historia que queremos manejar. A partir de ese valor de fecha, nosotros realizamos otra serie de cálculos, como por ejemplo el año, el mes, el trimestre, y todo esto lo tenemos dentro de algunos procesos de carga automática. De todas las opciones que yo he visto para evitar que esta tabla exista en un motor de base de datos, la verdad me gusta mucho cómo plantea DAX que lo podemos resolver. Y por eso es que le vamos a hacer un tiempo para que vayamos viendo este tema y posiblemente podemos cambiar un poco nuestra forma de pensar en este sentido. Acá, bueno, por lo menos en el caso de Power BI, está en el tab de Modeling. Cada producto tiene su sección especial, pero yo puedo venir y decir que voy a crear una nueva tabla. Y esta tabla le vamos a llamar dimensión fecha. Y como ya les dije, la dimensión de fechas en esencia es una tabla que tiene un registro para cada día de la historia. Entonces yo le voy a decir, gracias a una función de DAX que se llama calendar, que me genere esa tabla. Y el criterio de tiempo que le voy a dar es muy simple. Le voy a decir que la primera fecha que encuentre en mi tabla de importaciones, o sea, la primera fecha que los eventos que estoy analizando registren, y como final, la última fecha, o sea, el max de las importaciones.
partir de esto ya se creó acá una dimensión que se llama fechas, que si le vamos a dar su contenido, simple y sencillamente tiene un registro para cada día de la historia de lo que viene en mi tabla de hechos. Entonces, primera ventaja, si entra nueva historia, automáticamente mi dimensión se va a ir adaptando. Pero ya vimos la otra tabla de fechas que tenía bastante más información. Entonces necesitamos extender lo que nos otorga la función calendar por medio de la función que se llama add column. Y aquí empezamos con una serie de cálculos. Por ejemplo, le voy a decir que le agregue la columna que se llama año, que va a ser el resultado de otra función que se llama year. Ya le agregué una columna a mi tabla de fechas y puedo ir repitiendo este ejercicio. Esta es una ventaja de las columns, no tiene límite en la cantidad de columnas que vamos a agregar, o por lo menos yo no he llegado a un momento que no puedo agregar más. De la fecha y ahí vienen cada vez más columnas. Entonces yo puedo ir construyendo esa dimensión de tiempo de forma dinámica. Y para que no tengamos que escribir todo acá en vivo, vamos a agregar unas cuantas más de lo que yo tengo en la presentación. Ya le agregamos el día de la semana por medio de la función weekday, el número de la semana por medio de la función que se llama weekNum. Tenemos lo que llamamos la distancia del día actual hacia el día que estamos haciendo referencia. Esto es para algunos filtros dinámicos que ustedes quieran manejar. Tenemos el nombre del día, que igual lo movemos por medio de la función switch y el resultado de la función weekday. Y entonces acá aparecen todas las nuevas columnas. Entonces así voy construyendo yo una dimensión de tiempo de forma dinámica, que no puede evitar todos esos procesos de carga de información y algunos problemas que tenemos a veces cuando esta dimensión no está lista. ¿Qué otras cosas podemos hablar de DAX, ya que nos van quedando pocos minutos? Siempre con DAX ustedes pueden crear tablas, que podría ser una tabla que sea el resultado del filtro, por ejemplo. Vamos a decir tabla filtrada, y la función filter, como ya lo vimos hace un tiempo, nos permite aplicar un filtro sobre una tabla. Yo le voy a decir acá que mi expresión de filtro es que la aduana sean las que coinciden con el código 20. El resultado de esto es una nueva tabla en el modelo que solo contiene información de una aduana, lo cual podría ser una buena práctica en el momento que ustedes tengan filtros que se aplican de manera recurrente a lo largo de todo un dashboard de muchos reportes. Esta es una forma de evitar estarlos gestionando. Depende de su modelo. Cada quien tiene su estilo. Otra función que yo he encontrado útil
Vamos a hacer una tabla resumida. Y esta tabla se construye por medio de la función suma. Entonces yo le mando la tabla que quiero resumir, las columnas por medio de las cuales quiero ir haciendo la agrupación, y por decirles algo, como tenemos un modelo que tiene relación entre todas las tablas, yo le puedo decir que tome el nombre de la aduana como un agrupador, que tome el tipo de vehículo como otro agrupador, y luego que me retorne, por ejemplo, el total de impuestos por medio de la expresión, la suma de importaciones impuestos. Necesito otro valor agregado, bueno, le puedo agregar, tengo acá, total, sí, y ahora le pido la suma de valor. Y esto me generó una tabla con mucho menos registros, solo 497, que me puede servir también para generar algunos dashboards o algunos reportes que tengo. En la presentación vienen unos cuantos ejemplos adicionales, la vamos a tener ahí disponible para todos, y si gustas, Kenneth, pasemos a revisar las preguntas. Eso de quitar el mute sería bueno, ¿eh? Se complica a veces. Es que hoy tuvimos un par de inconvenientes con un par de sesiones que se cerraron, entonces tenemos varias máquinas de respaldo, entonces se complica un poco. Bueno, vamos a ver, tenemos varias preguntas. Esta es de Luis Dion Ciocuri. Dice, ¿en el espacio de fórmulas existe algún máximo de caracteres que podamos ingresar o alguna limitación en el número de funciones? En cuanto a caracteres, no tengo un dato de referencia, pero sí sé, en cuanto a las funciones, que en una expresión de DAX podemos involucrar 64 funciones. Ok, Ese sería Luis, sí. Si necesita que le amplíe la pregunta, por favor, déjanos saber. La siguiente pregunta es de Frank Quintana. Marco, gracias por su presentación. A lo mejor es que yo estoy no acostumbrado a Axe, pero es un poco forzado, como si hubieran fijado bugs y workaround eficientes. ¿Qué piensas vos? Perdón, no escuché muy bien toda la pregunta. Ok, dice, Marco, gracias por su gran presentación. A lo mejor es que yo estoy no acostumbrado a Axe, pero luce un poco forzado, como si hubieran fijando bugs y workaround poco eficientes. La realidad... Parece como un comentario para saber tu opinión. Sí. Bueno, de lo que me ha tocado vivir a mí, muchas soluciones de Business Intelligence, de muchas marcas, no cuentan con un lenguaje tan fácil de aprender y dinámico como DAX. Incluso en una misma solución de Microsoft, que es Analysis Services, los modelos multidimensionales, el lenguaje que manejan se llama MDX y es bastante más complicado de lo que tenemos acá. Para mí, particularmente, lo que más me gusta de DAX, uno, es que se apoyaron muy bien en toda la base de usuarios que ya tienen en Excel, y les están entregando un lenguaje con una sintaxis muy parecida a lo que ya manejan en una herramienta de uso muy popular. Entonces,
Me parece acertado que sea muy fácil migrar a los analistas comerciales o financieros de su ambiente de Excel a un Power BI donde pueden ir extendiendo el modelo de una forma eh, bastante familiar para ellos. En mi opinión, el lenguaje es muy poderoso. Funciones como el Total Month to Date, el Total Year to Date, la generación dinámica de fechas, eh, el corrernos en el tiempo como lo hicimos, y todavía hay más, están los parallel period, generar tablas en memoria de una forma tan simple como una expresión de 100 caracteres. Eh, Mi lectura es que tengo un lenguaje de consultas, porque estos son lenguajes para consultas, no son lenguajes como SQL o como un C Sharp, estos tienen un fin muy específico y un público muy específico. A mí me parece que es de lo mejor que ha salido al mercado. O sea, como lenguaje para extensiones analíticas, DAX es muy fácil de aprender y muy poderoso. Entonces, posiblemente lo vemos como workaround porque estamos familiarizados a hacerlo con otras herramientas que lo harán de otra forma, incluso el mismo Excel me permite hacer mi fórmula en una celda y después copiarla para todas las demás. Entonces, depende a qué estamos acostumbrados, pero de mi punto de vista yo no lo veo como workaround o como que están tratando de hacer un parche de algo. Más bien veo que nos están entregando un lenguaje muy robusto y muy útil para las plazas o para las funciones de un analista comercial. Excelente. Frank, si necesitas que te expandamos en la respuesta, por favor, déjamelo saber para hablar con Marco, para que expanda un poco más. La siguiente pregunta es de José de Jesús. Dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo recomiendas subir la información a Power BI? ¿De forma detallada o de forma sumarizada? Bueno, yo creo que es una práctica común que subamos el máximo de detalle que vaya a ser utilizado por el analista. Tomando algún ejemplo, si yo sé que todos los análisis de la empresa se resuelven con una granularidad de mes y supervisor en lugar de llegar a día y vendedor, posiblemente lo mejor que puedo hacer es crear un modelo que esté resumido a los niveles que se va a utilizar. El tema es que mi data warehouse o mi fuente de información sí tiene que estar lo más detallado posible, porque yo en la estrategia de inteligencia de negocios preparo el data warehouse para que respondan las preguntas de hoy y de mañana y de pasado mañana, no solo lo que tengo hoy. En los modelos sí podemos restringirnos a responder la necesidad puntual que hay y si crece la necesidad analítica, bueno, yo puedo agregar más métricas, más columnas, más tablas, más dimensiones, lo que yo necesite. Lo importante es que mi fuente lo tenga y que yo le esté entregando al usuario el máximo nivel de detalle que puede llegar a necesitar, sin excederme y llevarlo a los puntos donde no se puede utilizar. Haciendo un ejemplo, yo tuve un modelo que tenía cerca de 700 atributos y después nos tocó poner a dieta el modelo porque eran demasiados datos, confundía al usuario. Entonces, sí, yo creo que hay que presentarle al usuario tanto detalle como va a necesitar en sus funciones del día a día. Excelente, gracias Marco. La siguiente, José, si necesitas que Marco extienda, me avisas para expandir un poco. Siguiente pregunta de Marcos Cal dice, ¿DAX es exclusivo de Power BI o se puede utilizar en otras aplicaciones?
sí lo podemos usar en los modelos tabulares de análisis services y lo podemos usar en las soluciones de Power Pivot. O sea, yo en este caso usé Power BI porque era algo que teníamos muy a la mano y que pues, también es de uso bastante popular. Entonces, era un escenario ideal para hacer el ejemplo, pero todo lo que hicimos acá lo pueden hacer ustedes en estos otros dos ambientes. Perfecto. Marco, si necesitas que te expandamos, me estás para decirle al otro Marco. La siguiente pregunta es de John Mario Pino. Dice, ¿cuál sería el punto de control a tener en el uso de modelación con Power BI versus modelos SSIS? Bueno, aquí hay muchos criterios, ¿verdad? Uno, yo pensaría que los modelos tabulares de análisis services los reservemos para momentos en donde tenemos volúmenes más grandes de los que vamos a estar presentando en Power BI, a no ser que tengamos nuestro servicio de Power BI Premium, ¿verdad? Ahí sí, posiblemente la capacidad de cómputo va a ser mayor de lo que vamos a tener en nuestro data center. Luego yo creo que en términos de funcionalidad del modelo vamos a tener lo mismo. Si tenemos un análisis services on-premise, los últimos agregados del lenguaje DAX como tal llegan hasta la siguiente versión. En cambio, Power BI, por su dinámica de estarse actualizando cada mes, los asimila de manera inmediata. Entonces, es una ventaja del Power BI. Definitivamente, temas de inversión, cuánto me cuesta tener un modelo en análisis services y cuánto me cuesta ese mismo modelo en Power BI, hay una gran diferencia y básicamente tenemos motores equivalentes. Y después de eso, yo tal vez no vería ningún punto, ninguna diferencia grande. Tenemos los temas de row level security, tenemos casi todo en los dos ambientes. Por supuesto, el tema de análisis services, pues es, por decirlo así, en la ruta de crecimiento, yo podría empezar con modelos de Power Pivot, después importarlos hacia mi modelo de Power BI, y ya cuando tenga comunidades de usuarios muy grandes o volúmenes de información que sí sobrepasan lo que podemos estar manejando, sí, subirme a una solución de análisis servicio. Pero por temas de funcionalidad yo los veo completamente equivalentes. Excelente, Marco. Como siempre, muchas gracias. Ya no tenemos preguntas por aquello. Como siempre, muchas gracias, Marco. Un gusto tenerte acá. Esperamos verte en las sesiones semanales que ya están próximas a comenzar. A todos, muchas gracias por conectarse. Terminamos un poquitito tarde. Ya la otra sesión empezó. En la última sesión del día, para todos esos que estuvieron en maratón, los invitamos a la última. Si estuvo en maratón todo el día, no se deje perder la última. Que pasen una buena tarde. Y Marco, como siempre, un gusto tenerte acá. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, Kenneth. Saludos a todos.